Para mí es un gusto y una alegría presentar al doctor Luis Enrique Soto Ramírez. Él es profesor asociado de Medicina de Enfermedades Infecciosas y VIH-Sida e investigador del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, aquí en la Ciudad de México. Así que, bueno, y nos va a hablar sobre, sobre un tema el cual él es experto, sobre el tema de las resistencias, puntualmente en los inhibidores de la integrasa, sean primarias o adquiridas. Así que, bueno, Enrique, gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer a todos los organizadores, en especial a los capos de Hasta Acá Adelante. Ya sé por qué seleccionaron a México, porque es tierra de capos y vinieron los capos. No. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Primero, por tomar en cuenta a México y luego por tomarme en cuenta a mí para esta presentación. Espero no decepcionarlos. Y hablar algo de estas resistencias en los datos que tenemos en Latinoamérica y un poquito la perspectiva general que tenemos con algunos conceptos de que se han publicado recientemente muy interesantes, ¿no? Estos son mis posibles conflictos de interés. Afortunadamente casi todo el mundo me quiere, casi todo el mundo. Pero bueno, hemos visto una transición que ustedes muchos de nosotros hemos vivido desde las primeras transiciones cuando no había medicamentos, hasta estos esquemas que hoy ven hasta abajo, en donde el segundo o tercer componente, y digo segundo porque ahora son las dobles terapias, es un inhibidor de integrasa. Primordialmente ya estamos prácticamente en todo el mundo en la segunda generación de los inhibidores de integrasa, con uno que queda ahí en medio que es cabotegravir, ¿no? Yo le llamo el 1.5. ¿Sí? Desde el punto de vista de resistencia. Entonces hemos visto esto y a pesar de esto, a pesar de que ahorita van a ver un cuadro muy interesante de un compañero neerlandés, ¿sí? Que me impactó mucho, van a ver qué interesante, pero a pesar de todos los tratamientos, seguimos teniendo barreras para una terapia antirretroviral exitosa. Desde luego, la más importante es la adherencia y esta sí le pega a todo mundo. Algunos más, algunos menos. Farmacología. Hemos estudiado muy poco al respecto, pero van a ver algunos aspectos ahorita de la farma en relación a la barrera, a la resistencia. Y desde luego la potencia de los medicamentos, que hoy realmente disfrutamos mucho de esta potencia, y el posible desarrollo de resistencia, que van muy relacionados. ¿Sí? ¿Qué pasa con el desarrollo de resistencia? Lo que va a pasar es que primero disminuye la eficacia del tratamiento, va a aumentar los costos porque va a utilizar más medicamentos de generaciones más avanzadas, más costosos, va a aumentar la morbimortalidad y va a perpetuar la transmisión. Si todo esto lo juntan, si no se controla bien la resistencia, que hoy está muy tranquila, ahorita lo van a ver, lo que vamos a llevarnos es que no vamos a llegar, y de todas formas no vamos a llegar, pero vamos a estar peor en las metas del 2030, que ya se ven actualmente muy amenazadas, especialmente por un pajarito amarillo de ahí del norte de este país. ¿Sí? Ok, esta gráfica a mí me interesa muchísimo porque es muy interesante cómo hemos evolucionado en la resistencia, ¿no? Desde utilizar medicamentos de baja barrera, ¿sí? Como utilizar monoterapia con AZT, que nos enseñó cómo se iban acumulando mutaciones, hasta mejorar un poco la barrera a la resistencia, pero con esquemas que se tenían que secuenciar, y ahí es digamos, el boom de los que nos dedicábamos a la resistencia, a que empiezan a haber medicamentos de muy alta barrera genética, ¿sí? Y que ya nos obligan a ver
que la resistencia se genera por mala adherencia en la mayor parte de los casos, y ahora que casi no tenemos fallas y que para muchos los resistenciólogos debemos de desaparecer, aunque nos seguimos reuniendo a veces en Sudáfrica, a veces en otros lados, como 200 monos que somos casi los mismos, cada vez más viejos y cada vez menos de los originales. Ok, ¿qué es lo que vemos a nivel mundial? Esto es en Estados Unidos, es una base de datos de Quest, son 50,000 genotipos virales y 25,000 provirales, y lo que pueden ver es que la resistencia en general va bajando tanto en los virales, la línea anaranjada, como en los provirales, dependiendo del nivel de detección, están ahí utilizando 10 o 20%. En ambos va disminuyendo. Ahora, si esto lo vemos un poco con algunas mutaciones, nos vamos a encontrar de que hay algunas, como la que ven arriba, K65R y M184V o I, o isoleucina, lo que vemos es que estas están bajando en frecuencia. Lo que ven a través del tiempo en todos estos genotipos que están haciendo, va bajando, mientras que hay una que ellos ponen claramente que va subiendo, y es la arginina 263K. Alicina, que está muy relacionada con los inhibidores de integrasa de segunda generación. Ahora, estos cambios, desde luego que están orientados a la frecuencia de uso de los medicamentos. Por eso estamos viendo que están subiendo, aunque poquito, porque si ven ustedes ahí los porcentajes, pues la verdad es que los porcentajes son muy bajitos. Si los ven ahí, están abajo del 1%, pero van con una tendencia a subir. Antes de irme a los datos que hay en Latinoamérica, quiero repasar algunos conceptos de resistencia a los inhibidores de integrasa que son, para mi gusto, importantes. Primero, hemos cambiado el famoso concepto de barrera genética, que muchos ya por tradición ya hablamos de barrera genética, a barreras a la resistencia. Y una de ellas es la genética, pero otra es la farmacológica y la bioquímica. Y ahorita van a ver un poquito más de cada una de ellas. En cuanto a la genética, aquí fue donde vino la primera contradicción, porque están con muy alta potencia. Lo que ven en el eje vertical es la potencia en logaritmos. Están de muy alta potencia dolutegravir y bictegravir, pero no de alta barrera en número de mutaciones. ¿Y eso por qué? Porque la barrera genética se refiere a las mutaciones que venían, y desafortunadamente donde se utilizó o en quien se utilizó mucho raltegravir, se genera resistencia cruzada a dolutegravir y bictegravir. Eso nos hablaba de la barrera genética. Tratando de resolver eso, en una de esas famosas reuniones de resistenciólogos locos, se nos ocurrió el concepto de robustez, ¿sí? Este concepto de robustez es: yo no he utilizado un medicamento antes, no estoy diciendo que es el primer esquema, nunca he utilizado un medicamento ni en un medicamento de ese grupo, y veo qué tan fácil desarrolla resistencia. Y los de más alta robustez son los inhibidores de proteasa reforzados, así como los inhibidores de integrasa de segunda generación. Pero no solo eso, vean cómo hemos mejorado mucho las características farmacocinéticas. Eso que está remarcado es el área bajo la curva, y vean las diferencias en favor de los inhibidores de integrasa de segunda generación. El área bajo la curva, o sea, la concentración total del medicamento es mucho mayor en los de segunda generación si lo comparan a los de primera generación. Y más aún, que es muy importante, es las constantes de disociación. Esto es, ¿qué tanto me uno a mi blanco? Esto es como, y esto es para que se rían un poco, ya es tarde, si esto es como la novia del primer día, uno no se despega de ella, la quiere uno abrazar todo el tiempo, y ya después de que pasa un año, a ver si la quiere uno tocar. ¿Sí? Y ella igual, esto no es ninguna, bueno, ella es peor, porque no es, ella huele feo, pero bueno. Bien, esto es igual, ¿sí? Pero vean cómo cambia mucho la constante de disociación. Es decir, los inhibidores de integrasa de segunda generación, Dolu y Bicte, se pegan mucho más, pero mucho más a su blanco. Y al no despegarse de su blanco, permiten una acción más prolongada. ¿Sí? Esto incluso
¿sí? Y esto se ha comentado, lo ha comentado José Luis Blanco, incluso para Victegravir, que es el de más alta tiempo en disociarse, el más largo tiempo en disociarse, pudiera equivaler a dosis más altas de otros inhibidores de integrasa. Entonces esto es importante y poco hemos sabido al respecto de eso. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué empezamos a entender? Realmente los inhibidores de integrasa vinieron a cambiar todo nuestro panorama, porque empezábamos a utilizar raltegravir y veíamos que aparecía esa famosa mutación N155H. Y de repente seguíamos a ese paciente, seguía haciendo resistencia y la N155H desaparecía. ¿Cómo? Eso no lo veíamos. En AZT veíamos que se acumulaban, no que desaparecían. Aquí hasta desaparecían de nuestra vista. Insisto, esto depende del ensayo, que no es perfecto y no ve todas las poblaciones. Esto habla de diferentes capacidades de replicación. Y entonces quiero llevarlos a ese cuadrito de abajo, que es la capacidad de replicación. Este estudio ya tiene más de 10 años por un gran amigo, neerlandés. En esa época estaba con Mark Weinberg en Canadá, ¿sí? Y lo que ven es que la cepa que no tiene resistencia tiene el 100% de capacidad de replicación, mientras que cuando aparece la 263K, esto ya baja al 70%. Pero ¿qué pasa si se une una segunda? En esta ocasión 51Y, pero han demostrado igual que la 50 isoleucina también es lo mismo. Vean hasta dónde se va la capacidad de replicación. ¿Esto en qué se traduce? Las fallas que van a haber a los inhibidores de integrasa de segunda generación son en general con cargas bajas, a diferencia de lo que veíamos con Efavirenz y la K103N, en donde las cargas se nos iban rapidísimamente hasta arriba. Cuidado, porque esto es bien importante. Cepas que tienen capacidad de replicación baja se transmiten poco. Esto quiere decir que la resistencia transmitida que vamos a ver no va a ser, a pesar de todo el uso que estamos haciendo de los inhibidores de integrasa, no va a ser del tipo ni de evaluación en rapidez de las de Efavirenz o de los no nucleócidos. Entonces, ¿cuáles son los impulsores que generan resistencia a los inhibidores de integrasa? Suizo diseminado, ¿no? Se calculan 24 millones en países de medianos y bajos recursos. La mala adherencia, sí, aunque sea una tableta al día, hay mala adherencia y por eso van a ver mucho hablar de los esquemas de larga acción, ¿sí? Una monitorización adecuada, y ahorita se los voy a demostrar con lo que estamos viendo ahorita aquí en el laboratorio. Viremias bajas, no viremias de bajo nivel, no esta viremia que describen los europeos y los americanos entre el límite de detección y 200 copias, no. Viremias entre 500, 1000, 2000, esas viremias bajas que no cambiamos generan resistencia. Escenarios especiales como otros subtipos y compañeros diferentes y uso de los medicamentos de larga acción, incluyendo PrEP. Compañeros, vean en el estudio Nadia, que es una segunda línea después de no nucleócidos, vean la diferencia en los patrones de resistencia, ¿sí? Estos se utilizaron dolutegravir y ahí están los 9 que fallaron, y vean las diferencias en las mutaciones, si utilizaban AZT3TC o si utilizaban tenofovir FTC, los de abajo. ¿Se fijan? Solo hay uno de dolutegravir que generó la 263K y solita, mientras que los de tenofovir generan otro patrón. Entonces el compañero es importante. Ahora, que la 263K, que si ustedes la ponen en el famoso Stanford y no saben qué personaje y a veces qué necio es nuestro compañero Bob Schaefer, porque le decimos tienes que aumentar la puntuación de 263K y le cuesta mucho trabajo. Pero los franceses ya dijeron 263K te hace resistente. Este trabajo, interesantemente, lo hace él. Lo hace su grupo. Este es el grupo de Sonja Rhee, que es quien publica esto, es del grupo de Bob Schaefer. Y vean, si 263K está sola, estamos hablando de un threefold, un aumento de 3 veces la susceptibilidad o mayor resistencia. Pero si ustedes le agregan una segunda, aumenta hasta 8, 10, 15 veces.
Y es lo mismo para otra de las mutaciones que son específicamente señalizadas para los inhibidores de integrasa de segunda generación, como es la G118R. Cuando está acompañada, nos da mucho más resistencia. Ahora, no olviden esas dos, 263K, 118. ¿Sí? En el estudio RESIST, que fue presentado recientemente y de donde se origina, ahorita van a ver toda la llamada de atención de OMS, lo que ven, y si se fijan en lo que está marcado, la mutación más frecuente en falla dolutegravir, estamos hablando de todos esos países que ven allá arriba, la más frecuente es 263K, porque hay dos colores. El claro es cuando no habían tenido o sí habían tenido, bueno, los colores, cuando no habían tenido o sí habían tenido uso previo de Ralte o de Elbitregravir. Pero es la más frecuente de todas. ¿Y qué pasa en el caso de África subsahariana? Este es el Dolu-Resist de África subsahariana. Vean cómo es completamente diferente. Como ven abajo a su derecha, los subtipos son noves, como era de esperar para África. ¿Y qué es lo que pasa? Que las más frecuentes ya no es 263K, sino es G118 y una que, aunque se considera mayor, todas las mutaciones en la posición 138, en realidad es una mutación que siempre va acompañada para causar resistencia. Vean cómo ya cambiando el subtipo es muy diferente. Esto fue al final la última presentación de CROI de este año y la verdad para mí fue muy triste ver lo que se paró un compañero sudafricano a hablar. Vean en el cuadro de arriba a su izquierda, ustedes pueden ver cómo se monitorea la carga viral de acuerdo a DHHC cada 6 meses, de acuerdo a OMS anual y de acuerdo a Sudáfrica también anual. Pero ¿qué pasa? Si está en primera línea con TLD, que recuerden que TLD es lo que se usa primordialmente en África, ya no sé si digo usa o usaba, porque otra vez el pajarito amarillo de arriba está limitando todos los recursos y va a causar un desastre a nivel África. Pero ve, si utilizan eso y está en primera línea y tiene carga detectable, hay que continuar. Y solo cuando falla por 2 años le hacen un genotipo. Entonces, un gran, más que nada estadístico que es Tom Losley, publica esto en donde nos dice, ¿qué va a pasar desde el punto de vista de resistencia secundaria y primaria con estas conductas complacientes? Pues total, yo no sé si se acuerdan ustedes cuando salió el cóctel con Indinavir, la gente no se preocupaba por la carga viral, está con el cóctel. Oiga, pero le está fallando, la carga viral está detectada. Está con el cóctel, doctor. El cóctel es lo nuevo. Bueno, si seguimos monitorizando así deficientemente, y ahora los recursos van a hacer que se monitorice deficiente, la resistencia secundaria puede aumentar al año 2040 de 18% de los que fallan a 40% de los que fallan. Y la resistencia transmitida va a aumentar de 0.1 a 8.8%. Entonces, con esta mala monitorización vamos a estar empezando a destruir la clase que hoy mantiene nuestro tratamiento antirretroviral. Entonces, más importante es lo que va a hablar el doctor Afani de los nuevos medicamentos, las nuevas combinaciones que no tienen un inhibidor de integrasa. Los inhibidores los de larga acción, vean ahí, la falla virológica es muy similar entre los del cabo Rilpi y Dolu. Pero la resistencia, vean la diferencia. La resistencia es mucho mayor con cabotegravir. Eso también aumenta la resistencia. ¿Qué pasa con la PrEP? Bueno, para la PrEP, si estamos utilizando un agente, va a ser muy difícil que con ese agente tengamos una barrera genética muy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no se utiliza bien, vamos a generar resistencia y con gusto les puedo enseñar toda la que se ha generado con cabo PrEP, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que nos vamos también a afectar a Dolu y a Victe. Entonces, está relacionado. Vean, esto es del HTPN, y si lo dije al revés, siempre lo digo al revés, 083, en donde vemos la resistencia a PrEP
En el grupo de tenofovir FTC fue 16% y en el grupo de cabo fue 34%. ¿Ok? Entonces, nada más vean, para aquellos que se quejan mucho de que, ay, en mi país no tengo cabo para PrEP, pues miren, tenofovir FTC no es tan malo. No es tan malo y además si revisan Nadia probablemente no pase nada, aun cuando apareciera la K65R. Pero ya me voy a Latinoamérica, ya para los últimos 20 minutos de mi presentación. Vamos a ver algo de resistencia transmitida y resistencia secundaria en Latinoamérica para estos INSTI. Esas dos flechas que si las critican están muy delgaditas, eso quiere decir que este viejo no sabe manipular bien las herramientas de PowerPoint. Pero bueno, son interdependientes. Si yo tengo más resistencia transmitida, voy a generar más fácil resistencia secundaria, y si tengo más resistencia secundaria, voy a generar más posibilidades de transmisión. Entonces, están íntimamente relacionadas. Este es un estudio que, como pueden ustedes darse cuenta, es el estudio de Estados Unidos, en donde, si se dan cuenta, va hasta el año 2019. Sí, y lo que se ve en las manchitas más oscuras de las columnas ahí, lo que ven es la resistencia transmitida con mutaciones mayores, muy bajita hasta el 2019. Ojo, si no estoy mal, por ahí llevaban 2 años o un poquito más con inhibidores de segunda generación, pero lo que presenta aquí es también el grupo de Bob Schaefer, es esa curva que ven hacia arriba, y esas son las mutaciones polimórficas. Iban subiendo, algo nos estaban diciendo. Y digo por qué son polimórficas, porque las puede estar generando los mismos errores del virus. No necesariamente son transmitidas, pueden ser no transmitidas. Pero algo nos estaban diciendo. Nuestros compañeros y amigos de Europa mediterránea, así se llaman, ya léanse España, Francia, Italia, que tenemos varios compañeros y amigos ahí, ¿sí? Reportan esto también en 2023, ellos se van hasta 2021, y si se fijan, la raya verde nos está hablando de cómo va aumentando la resistencia transmitida a los de segunda generación, ¿sí? Eso es lo que están viendo poquito a poco y muy poquito. Afortunadamente, en el reporte que saca la Organización Mundial de la Salud del año pasado, como ven todos los reportes, pero vean los años, no se les olvide los años, vean los años, ahí es cero a dolutegravir. Recuerden que lo que le interesa a la OMS es dolutegravir porque es lo que ellos recomiendan utilizar. 0, 0, 0 contra 0, 0 mata 0, 0 por 0, 0, todo es 0, ¿sí? Pero ojo, vean los tiempos. Todavía no utilizábamos los de segunda generación, ¿sí? Entonces, pues está muy bonita, pero pues la verdad es que no sé qué tan cierta sea, ¿verdad? Esta es la encuesta que hizo Santiago Ávila Ríos del 17 al 20. Nosotros empezamos a utilizarlos por ahí del 17, pero muy poquito, y fue hasta el 19 en que se hace masivo el uso de inhibidores de segunda generación. Y lo que pueden ver es hasta su derecha, lo que pueden ver es que a Victe y a Dolu es muy bajita la frecuencia de resistencia transmitida, y como se dan cuenta, 263K era prácticamente nada. ¿Qué dice Chile? Bueno, aquí Pablo Ferrer nos podría decir mejor, pero lo que ven a su izquierda es de doravirina, no le hagan mucho caso, pero el cuadrito nos habla de inhibidores de integrasa, 8% a los de primera generación, solo 2%, 0% a los de segunda generación, ¿sí? Muy bien, ¿qué nos dice Colombia? Estas se las robé sin permiso, pero con autorización tácita, no nos crean, al doctor Martínez Buitrago, que nada más se está riendo aquí, pero en una encuesta grande que hacen, lo que encuentran, vean otra vez, 0.2 para Victe, 0.2 para Dolu, o sea, estamos hablando de menos del 1%. También, para que no se sientan, Costa Rica,
muy bajito, son las mutaciones que están hasta su izquierda, y de ahí solo yo resaltaría la 138, que insisto, es una mutación que se considera mayor, pero generalmente acompañada, pero la frecuencia es muy, muy bajita. Y si se fijan en Uruguay, que traté de poner estudios de otros lados de nuestra Latinoamérica, las que están arriba no subrayadas son las mayores y todas son 0%. Termino la transmitida con algo que no es estrictamente Latinoamérica, pero está incluida. Se los recomiendo, ahí está la International Journal of Antimicrobial Agents. Estos son los chinos computacionales que hicieron un metaanálisis enorme y fíjense lo que concluyen. 81 estudios, resistencia transmitida a los de primera generación, 0.41%. A los de segunda generación, 0.04%, y la secundaria 7.6 a los de primera generación y 4.93 a los de segunda generación. Este es un metaanálisis. La resistencia transmitida es extraordinariamente baja. Me voy a la secundaria. Esto que seguramente no alcanzan a ver, ¿sí? Pero bueno. Eso que está señalado son puros ceros menos un 1. Son todos los estudios de Dolu y los estudios clínicos y cuánta resistencia hay. Y están hablando ahí, creo que esta fue la única animación que no quité, están hablando de una mutación, de uno que tenía resistencia en 158 pacientes con falla virológica. Y si se van a Victegravir, tenofovir, alafenamida y emtricitabina, 0. 0. Esos son los ensayos clínicos de registro que nos dicen son maravillosos nuestros inhibidores de integrasa de segunda generación. Sin embargo, también en CROI este año empiezan a presentar escenarios. Vean cómo el escenario 1, 2, ahí los pueden leer, el 4 y el 5 son muy tranquilos, menos del 0.1% de resistencia. Pero si ven el escenario 3, que es segundo esquema después de no nucleócido, y en especial el escenario 6, con el que criticaron tanto a José Luis Blanco por monoterapia con dolutegravir, ¿sí? Ya no es tan bajito, no es muy alto, pero ya no es tan bajo. Y si ven esta revisión, que son experiencias en mundo real, ahí se van a dar cuenta otra vez de algunos tan bajos como 0.1% y tan altos como 22% de resistencia. ¿Sí? Esto es, en el mismo estudio que les enseñé de resistencia transmitida de Santiago Ávila, la resistencia secundaria en 143 muestras de la Clínica Condesa. Y lo que pueden ver ahí de los inhibidores de integrasa es que estaba igual la resistencia en los de primera y de segunda generación. ¿Ok? Esto es, y agradezco a Pablo Ferrer por prestarme estas diapositivas, las dejé en su formato original para que sepan que es gracias a él, se las presentó hoy en la mañana. Vean cómo han aumentado los genotipos de integrasa, aunque tenemos una tendencia ahora hacia la baja, ¿sí? Muy probablemente relacionada con los de segunda generación. Vean cómo las resistencias a los de segunda generación, Dolu y Victe, se ha mantenido bastante controlada, por ahí del 10 hasta el 8%, ¿sí? Vean, este dato me parece extraordinario. La verdad es que yo no había puesto mucha atención a eso, pero Pablo lo presentó maravillosamente bien. Esta es la frecuencia de resistencia, ¿sí?, secundaria pre-pandemia. Y ahora vean lo que hizo la pandemia, ¿sí? Sobre todo vean la parte de abajo, que fuimos del 5% hasta el 17%. Y aquí, otra vez, aquí nada más una cosa para aclarar. Todos estos estudios son muy difíciles de comparar, porque si ustedes ven las mutaciones que encuentra Pablo y el grupo del doctor Afani en este estudio, lo que pueden ver es que probablemente muchos de estos pacientes tienen uso de inhibidores de integrasa de primera generación. Entonces son muy diferentes algunos estudios así a los que son en pacientes naïf, pero a veces no es los datos que tenemos, ¿sí? Ahora, de pacientes naïf, Brasil nos da la sorpresa. Ricardo Díaz nos dice 6.19% de mutaciones mayores a dolutegravir.
Pero vean lo que encuentra en el cuadrito. Una combinación de mutaciones que nadie ha descrito, ¿sí? Y que encontraron en una frecuencia que va cerca del 50% en Brasil, ¿sí? No sabemos si va a haber otros patrones de resistencia marcados en otras regiones o en regiones con esta penetración tan alta de tratamientos y que como buenos latinos no somos tan bien apegados al tratamiento. Pero lo que vino a causar una discusión que se fue incluso hasta Ruanda este mes, ¿sí? Fue este reporte de la OMS en donde dice, ahí subrayado en amarillo, que la resistencia a dolutegravir va del 4 al 19%. Y entonces a todo mundo se le para los cabellos de punta, bueno, a los que pueden tenerlos, ¿sí? Y esta es básicamente la figura de esos estudios en África, ¿no? Vean cómo va de un 4% hasta un 19.6%. Pero una cosa bien importante que parece que no entendió bien la mayor parte de la gente es que tiene que haber un denominador. En los datos que presentamos en esa misma reunión donde se presentaron esos 4 trabajos, si nosotros encontramos de 25 genotipos que hicimos en falla inicial, encontramos 5, el 20%. Ok. A ver, ¿qué denominador se está utilizando? Si yo utilizo el denominador de todos los genotipos de pacientes que nos llegaron por falla a un inhibidor de integrasa, voy a tener cifras como el 6, el 19, el 6 para Brasil, el 20 para México, ¿sí? Pero si yo utilizo sobre toda la población que se trató con el inhibidor de integrasa, entonces ahora me voy a cifras irrisorias. Cuidado con eso, porque lo que nos están diciendo estos números, lo que nos está diciendo ese 19, es que de 100 muestras que nos mandan por falla al inhibidor de integrasa, 19 tienen mutaciones, lo cual es poquito. Si se acuerdan, en las épocas de Favirens, esto rondaba en el 60 y tantos %. ¿Por qué? Por la capacidad de replicación, no se les olvide esa capacidad de replicación. Y estos son los datos que estamos preparando. Esto nada más es las fallas, vean, otra vez, me dirán perfectamente los números, pero estamos hablando de 200,000 pacientes en tratamiento, probablemente 100,000 que llegan al laboratorio, al laboratorio en donde los hacemos, ¿sí? Vean, solo tenemos 10 pacientes que han fallado a Biktarvy, ¿sí? Con la 263K. ¿Qué les señalé ahí? Fíjense nada más. Ay, perdón. Ay, Dios. Fíjense nada más. ¿Cuánto tiempo llevaban en falla virológica? Meses. Y vean las cargas virales. Hay uno de 13,000. Pero vean esas cargas virales de miles, 2,000. Los dejamos fallar porque están en el cóctel, están en el medicamento que tenemos, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, porque un factor para el desarrollo de resistencia son cuánto tiempo tiene estar en falla, ¿de acuerdo? Y no es en mucha falla. Otra vez, Mesplet, neerlandés, buen amigo, insisto, hizo este trabajo. Desafortunadamente, no corrigió las cifras para México ni para Brasil, pero si ustedes otra vez ven el porcentaje de la población de estudio a dolutegravir, ¿sí? Que nosotros no éramos nada más a dolutegravir, pero si ven, es menos del 1% menos en Brasil y nosotros, ¿de acuerdo? Pero la parte importante es, vean lo que encontraron de mutaciones. Otra vez, 263K y 118R. Esos son los 2 patrones básicos. Si va a incluir o influir el de Brasil, esa es otra cosa. Ya lo veremos con el tiempo. Pero los 2 patrones son 263K sola o con una o 2 o más de 2 mutaciones e igual 118R. Esos parecen ser los patrones típicos de resistencia a los inhibidores de integrasa de segunda generación.
Y ya para terminar en estos últimos minutos, quiero que lean este artículo, de verdad, ¿sí? No hablo de religión aquí, ¿eh? No, es la resistencia, las mutaciones no canónicas. Sí, y entonces aquí sí se los recomiendo, acaba de salir este artículo, grandes profesores ahí, vean, está el Roger Paredes, está Bob Schaefer, Jonathan Shapiro, que para mí es el más resistenciólogo de todo el mundo, y Dani Kuritzkes, que también es un gran tipo. Ok, ¿qué son las mutaciones no canónicas? ¿Qué es la resistencia no canónica? Es a las mutaciones que aparecen afuera del sitio blanco. Es decir, si el sitio blanco es la integrasa, afuera de la integrasa. Si el sitio blanco es la proteasa, afuera de la proteasa. Y esto se ha descrito para todos los grupos de medicamentos. Cada vez vemos más, y yo creo que tiene que ver con adherencia, y lo señalé en amarillo, cada vez vemos más fallas que no tienen resistencia. ¿Sí? Pero insisto, esto con los números de 19% para los inhibidores de integrasa, 60 y tantos % para efavirenz, ¿sí? Esto es básicamente capacidad de replicación y capacidad del genotipo de detectar las mutaciones. Pero bueno, ¿qué hacen estos mecanismos? ¿Qué hacen? ¿A través de cómo lo hacen? Restauran la capacidad de replicación, aumentan el grado de resistencia, ¿sí? Facilitan también las mutaciones en sitio blanco. Pero hay cosas muy interesantes que me interesa que vean. Esto ya nos lo había descrito en paz descanse Charles Boucher. ¿Sí? Charles nos había descrito estos pacientes en monoterapia con dolutegravir, de los cuales, como pueden ver, hay varios que no tenían mutaciones. Entonces se dio a la tarea de secuenciar todo el virus, ¿sí? Y encontró que en los extremos polipurínicos había mutaciones. Cuidado con esto, porque no es que haya una M184 en esa parte. Puede haber mutaciones en la posición 200, en la 215, en la 214, en la 198 que hacen el mismo efecto. Y eso explicaba la resistencia. Entonces, nos empezó a llamar la atención hasta que ya en los dos últimos CROI nos presentan hasta el cansancio. Hay mutaciones en GAG, o sea, en la nucleocápside, hay mutaciones en cubierta, hay mutaciones en la integrasa y hay mutaciones en el 5', en la terminación 5' de la secuencia viral. ¿Qué es esto? No es nada más en la integrasa. Es fuera, ¿sí? Y además con cosas muy interesantes que publicaron aquí. Quiero que lean el tercer renglón ahí. Vean lo que hace la 263K lisina. Impide la transcripción reversa. ¿Sí? Perdón, iba a decir una mala palabra en mexicano. ¿Qué fregados tiene? Era otra la palabra, ¿sí? ¿Qué fregados tiene que ver la 263K con la transcriptasa reversa? ¿Sí? Pero aparte de poder cambiar la integrasa, tienen otros mecanismos de acción. Y en el artículo que les enseño, que les recomiendo que lean, aparte hay una parte muy interesante que es básicamente qué hacen esas mutaciones en el gen EMP, en el gen de la cubierta. Y aunque no lo crean, esa es una parte fascinante para el futuro, es modifican la transmisión viral célula a célula. ¿Sí? Que la mayor parte de las veces se nos ha olvidado. Lo cual quiere decir, al cabo de todo esto, que de todo lo que conocimos de resistencia, se nos están quedando pocas cosas. Por ahí decía, mi primera ley de la resistencia, y lo dije en varios de los talleres que hicimos, era, las mutaciones nunca desaparecen. Pues ahora ya está eso, está dudoso, ¿sí? Nuestros compañeros Shapiro y Carlo Federico Perno dicen que tal vez después de 5, tal vez después de 10 años, mutaciones pueden ya desaparecer del cuerpecito de nuestro paciente. Así que eso es algo importante, no sabemos los tiempos. Pero bueno,
¿Qué mensajes les dejo para llevar a casa? La resistencia transmitida a los inhibidores de integrasa es un evento raro aún en nuestra región, aumentará lentamente, es mucho menor para los inhibidores de integrasa de segunda generación, gracias a Dios, ¿sí? Depende de la baja capacidad de replicación de las mutaciones resistentes. ¿Por qué en la resistencia transmitida nunca veíamos M184 valina? ¿Por qué no la veíamos? Porque tiene tan baja capacidad de replicación que no se transmite tan fácilmente. En cambio, la que tenía alta capacidad de replicación, como es K103N, esa era la que más se transmitía y la que más vimos en resistencia transmitida. De la resistencia secundaria o adquirida, también es raro en nuestra región, está aumentando gracias al uso masivo, su frecuencia sigue siendo, cuando hablamos de todos los tratados, menor del 0.1%, eso es maravilloso, pero no lo descuidemos. Ya vieron el modelo estadístico de Tom Losley, se puede aumentar mucho, ¿sí? Persiste cuando dejamos al paciente fallar, aunque sea con poquita carga por tiempos prolongadas, generalmente es con bajas cargas, y los patrones ya dijimos, 263 K, 118R y tal vez esta combinación brasileira. Y termino. ¿Qué preguntas nos quedan por aquí? ¿Cómo podemos detectar mejor? ¿Cómo podemos detectar mejor la resistencia a los inhibidores de integrasa? Bueno, pues poblaciones de baja frecuencia, es decir, New Generation Sequencing, tal vez podría ser que veamos hasta 1%, pero ¿cómo vamos a traducir eso? Secuenciación proviral, yo no me gusta mucho la secuenciación proviral, y para aquellos que les gusta las reacciones, pues esas mutaciones que crea el ApoVec nos engañan y no es fácil controlarlas. ¿Serán importantes las no canónicas? Porque si llegan a ser importantes, aunque Roger Paredes dice, no, esas no, nada más nos estamos dando a tole con el dedo, es posible, ojalá. Habrá que hacer secuenciación de genoma completo, y esa no es tan linda. Y considerando que más del 80% de los ensayos de resistencia a INSTI en falla no revelan mutaciones a la integrasa, ¿reciclamos? ¿Sí? O nos tenemos que esperar, y mañana nos va a hablar Alejandro, de los inhibidores de integrasa de tercera generación. Agradezco muchísimo, gracias por visitar mi ciudad, y cuidado con esa salsita que todos los mexicanos dicen casi no pica. A nosotros ya no nos pica, esa es la diferencia. Cuidado con las salsitas. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Luis. Excelente. Preguntas, Roberto. Gracias, Luis. Una presentación fantástica. Gracias. Una pregunta. ¿Cuándo están recomendados o qué nos decís de los genotipos en pacientes sin tratamiento previos, antes de comenzar el tratamiento antirretroviral, incluyendo la integrasa? ¿Cuándo tenemos que hacer algo centinela? ¿Cada tanto? ¿Cómo vamos a poder? Porque uno de mis problemas es que si vos mirás la forma en que la resistencia transmitida varió en el tiempo, probablemente tocó muy pocos años con el AZT, años intermedios con el tenofovir y etcétera. Quiere decir que quizá ahora estamos nosotros en ese periodo que en 5 años, escuchándote a vos, ¿no? En 10 años, pero si no hacemos ninguno y no lo incorporamos, no lo vamos a ver. Totalmente excelente la pregunta del doctor Arduino. Déjame tratar de contestarte con ¿qué pasa en un evento de transmisión del virus? Piensen cualquier tipo de sexo, el que quieran tener hoy en la noche, no hay problema. ¿Sí? Ok, piensen en eso. A ver, tú puedes... Sí, por eso los trato de entusiasmar, ¿sí? A ver, tú puedes tener 2 opciones en esa transmisión. Voy a utilizar la K103N como ejemplo, ¿sí?
todo lo que recibí de virus son 103N. ¿Qué va a pasar con ese virus? Difícilmente va a desaparecer la 103N. Porque es tu wild type. O sea, el que recibió solo cepa 103N, de ahí se va a diversificar. Entonces, te quedas con esa. Entonces, no importa si la resistencia la haces en el momento de recién infección o en el momento de recién diagnóstico, que son posiblemente hasta muy diferentes, ¿sí? Pueden ser muy semejantes, pero en general pasan años. Pero ¿qué pasa si recibí una mezcla? Recibí uno que no tiene la K103N y otro que tiene la K103N. Entre más tiempo dejes pasar, va a desaparecer la K103N. Y si pones mutaciones como que tienen mucho menos fitness, como M184V o como cualquiera de las que vimos aquí, van a desaparecer rápido, de nuestra vista, no del cuerpo del paciente, en nuestra vista. Entonces, a ver, cuando tienes los recursos, lo hacemos. Lo recomendable es hacerlo. La respuesta a tu pregunta es, ¿tengo los recursos? Lo hacemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la cacho, ya la hice, ya tengo un patrón. Si no la veo, no necesariamente es cierto. Ahora, ¿qué hicimos en países como México? 13 años, si no recuerdo mal, utilizamos como primera línea efavirenz. ¿Hacíamos genotipo antes? No. Y no nos fue tan mal. No nos fue tan mal, ¿sí? No estoy recomendando eso, pero la verdad es que es una irrealidad en nuestros países por los recursos el hacer el genotipo. Disfrutemos este tiempo en el que las resistencias están tan bajitas. Algo, perdona, no quiero nada más, No. pero algo utópico. Pero vos considerás que tendríamos que tener como laboratorios centinelas donde no todos quizás, pero tener una idea de lo que está ocurriendo en distintos lugares para adelantar un paso antes de lo que está pasando. No te digo 100% No, de la te entiendo. gente. Si encuesta centinela. Sí y no. Te voy a decir por qué sí y por qué no. Lo ideal es sí. Pero te voy a decir, tenemos un buen subrogado. Ahora tenemos un reporte que ya verás, espero que la acepten en CROI, en donde comparamos resistencias secundarias con resistencias transmitidas de mutaciones asociadas a doravirina. Y van de la par. Entonces, si puedes hacer una encuesta centinela, hazlas. Yo creo que hay que hacerlas, ¿sí? Periódicamente. Pero si no, por lo menos guíate de cómo va la resistencia secundaria, porque eso te va a dar una idea muy clara de qué es lo que está pasando. Por lo menos. Luis, allá. Aquí, Sandra. A ver, tú diriges la orquesta. Perdón. La Paul, señorita de juego. doctora preciosa, ¿cómo está usted? Muy bien. Qué gusto verte. Lo mismo. Un gusto, doctor. Una pregunta. Nos comentabas que esperamos en la resistencia integrasa tener viremias muy bajas. Entonces, ¿nos darías alguna recomendación adicional en los pacientes en que vemos con inhibidores de integrasa viremias de bajo nivel y cómo abordarlas desde ese punto de vista? Y segunda, todos tenemos ciertas preocupaciones por cabotegravir, el uso en PrEP. ¿Alguna recomendación especial en cuanto a esa implicación también de aparición de resistencia en integrasa? Extraordinarias preguntas, muchísimas gracias. Voy con la segunda. En algún momento, a ver, nos vamos a encontrar el riesgo de PrEP con cabo de resistencia, ¿sí? Entonces, yo lo que recomendaría en ese caso es muy sencillo. O tienes un muy buen programa de control, o mejor no lo tengas. O mejor te quedas con tenofovir y FTC, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tienes un buen programa de control, recuerda, no son individuos enfermos, son individuos sanos, ¿sí? Entonces, yo te diría, esos les falla, empiezan a generar resistencia y la cola farmacológica del cabo es larguísima. Se van a quedar mucho tiempo con concentraciones subóptimas de cabo.
Así que yo te diría, la otra pregunta, ay, por eso la dejé al final, es dura. A ver, vemos muchas viremias de bajo nivel. Tomando el criterio de viremia de bajo nivel de 50 o del nivel de detección a 200. Esto se traduce en algo, trabajos recientes presentados en CROI es muy claro, como en el 90% de los casos no significa nada. Así se lo cambies a otro esquema, va a seguir igual, pero hay 10% que sí. ¿Cómo detectarlos? No sabemos. Yo lo que te puedo decir es, si la viremia, aunque sea baja, va subiendo poquito a poco, a mí en lo personal, este es un criterio muy mío, no lo dijo nadie, lo dijo Soto, ¿sí? Yo no los aguanto más de un año con esas viremias que van subiendo. Si te hacen así, me espero. No sé, tú diriges la orquesta. Aquí tenemos. Capo 3. Muchas gracias, Luis. La verdad es que reveladora y preocupante, ¿eh? Muy preocupante las últimas diapositivas. Permiso concedido. Gracias, perdón. En cuanto a las diapositivas. Pero quería preguntarte cuál es tu opinión sobre este ruido que se ha hecho mucho de otro de los hallazgos del estudio RESIST, en el cual apuntaron que la terapia dual de dolutegravir, lamivudina, pudiera ser un factor de riesgo de más emergencia de resistencia secundaria, en un factor de multiplicación, si no me acuerdo, era como 8 veces, o terapia triple. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Realmente es así o es algo fenómeno del análisis que se hizo en ese momento? Pues mira, esta es como la discusión del riesgo cardiovascular con abacavir. Primero decíamos que sí, luego que no, ahora otra vez que sí. A ver, yo creo que los resultados de ese DoluResist carecen de mucha información como para poder evaluar. Y que por otra parte tenemos varios estudios que dicen exactamente lo contrario. ¿Sí? Que no vemos más resistencia. ¿Ok? Aquí la valoración de la adherencia, ¿sí?, es básica para poder decir qué pasó ahí. ¿Sí? Se ve muy bonita la curva porque dices monoterapia, mucho riesgo, biterapia, riesgo menos, pero alto, y triterapia no. A ver, desde luego que tiene que ver con tener doble tratamiento, pero ¿a quién se lo diste? ¿Qué tanta frecuencia de M184 podrían tener esas personas? No sé, creo que es un estudio que veremos si lo corrobora. Nos quedan dos preguntas, el colega y Roberto que cierra, ¿no es cierto? ¿Vos querías hablar, no? Hola, doctor. Muchas gracias. Otro titán. Un placer, Él sabe como por qué. siempre, escucharlo. La pregunta son dos. Uno va en relación a DoluResist. Las cifras preocupantes de Mozambique de 20% de resistencia. La pregunta concreta es si usted conoce si es una muestra representativa, porque sí espanta 20% de resistencia. Y la otra pregunta es, ¿va a cambiar, usted recomendaría cambiar la frecuencia de monitoreo de carga viral ahora que vamos a empezar a utilizar combinaciones de 2 fármacos únicamente? Porque uno de los mensajes claros, contundentes, creo que usted da cuando da sus sesiones de resistencia es no dejar fallar más de un año. Bien, con respecto a la primera pregunta, a ver, yo creo que Mozambique tuvo una muestra muy pequeña, si lo comparas con el alcance total de la población, y el 20% es el mismo de nosotros, o sea, es el 20% de las cepas resistentes. Pero si te vas al total, es menos del 0.1%. Entonces, no me alarma mucho, en realidad. No me alarma mucho, me va a alarmar ahora con estas fallas que va a haber de medicamentos, ¿no? Con tu segunda pregunta, depende ¿sí? Depende de qué paciente estás hablando. Voy a poner 2 nada más. El que inicias, ¿sí? El que inicias, yo creo que el criterio que podemos tener es exactamente el mismo. Y el que cambias. El que switcheas, que viene 5 años indetectable, le puedes seguir haciendo el mismo monitoreo. Quizá nada más es que no se te pase el monitoreo. Ahora vamos a ver cuánto nos permite el programa, si 2 al año, ¿sí? Pero yo creo que puedes seguirlo. Me preocupa el principio
del cambio. Me preocupa el principio del cambio, sobre todo, y poníamos algunos ejemplos muy claros. El paciente que viene total y completamente indetectable por años, no te preocupes tanto. Pero ese que está teniendo viremias bajas y luego hace otra vez un blip y otra vez, dos viremias detectables y otra vez se baja, cuidado, puede haber generado algo. El que está empezando, vale la pena seguirlo bien y cuidadoso, pero el criterio de no dejarlo fallar más de un año, yo me quedaría igual. Bueno, en rigor del tiempo, agradeciendo la excelente charla. Luis, si me permitís un cierre para tu consideración. Creo que en base a lo que dijiste, las drogas evolucionaron, pero para copiar tu frase, nuestras conductas complacientes no tanto. Entonces puede ser que los resultados negativos tarden, pero que llegarán igual si no las cambiamos. Totalmente, pero no sean complacientes con la cena el día de hoy. Ya después hablan del tratamiento antirretroviral. Muchas gracias. Muchas gracias.